Se va a dar lectura a un documento ingresado. Señor relator. Lima, 29 de septiembre de 2016. Señora congresista Luz Salgado Rubianes, presidenta del Congreso de la República. Documento presentado el 29 de septiembre de 2016 a las 19:35 horas. De nuestra consideración es grato dirigirnos a usted para saludarla y a la vez solicitarle el retiro del dictamen en minoría recaído en el proyecto de ley 228 presentado por los suscritos en nuestra condición de miembros del Grupo Parlamentario del Frente Amplio, documento que fue presentado a las 11:17 horas del día de hoy. En tanto, consideramos que el debate debe conducir a que se construyan mecanismos que permitan que las minorías puedan plantear sus discrepancias frente a las mayorías, que en el caso particular de la solicitud de delegación de facultades son de la opinión de respaldar el pedido en su integridad. A diferencia de este grupo parlamentario, que mantiene sus discrepancias en materia de reactivación de la economía. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra consideración. Quintanilla, Arana, siguen firmas. Gracias, señor relator. Se va a proceder a votar el texto sustitutorio propuesto por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. En primer término, el artículo 1 y en segundo término se consultará por incisos el artículo 2. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para votar el artículo 1. Tienen el dictamen que ya ha sido distribuido, el texto sustitutorio en sus manos. Vamos a votar el artículo 1 solamente. Marcar asistencia, por favor. Señor relator, mientras marcan asistencia, de lectura al artículo 1. Artículo 1 del texto sustitutorio de la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú. Artículo 1, objeto de la ley. Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de 90 días calendario en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República. Señor relator, lea los incisos, por favor. Inciso 1. Legislar en materia de reactivación económica y formalización. A. Ampliar la base tributaria e incentivar la formalización a través de la modificación de tasas impositivas, mayor simplicidad y mejores procesos de recaudación, establecer incentivos para que las personas naturales exijan comprobantes de pago, simplificar la estructura tributaria empresarial, establecer un marco legal temporal para el sinceramiento de las deudas tributarias y la repatriación de capitales peruanos y fomentar el desarrollo del mercado de capitales con el fin de incrementar la competencia en el sistema financiero. Las medidas tributarias que se aprobarán en el marco de la delegación de facultades son las siguientes. A.1. Modificar la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo a fin de reducir en un punto porcentual la tasa del impuesto general a las ventas IGB a partir del 1 de enero de 2017. A2. Modificar la ley del impuesto a la renta y demás normas que regulen el impuesto a la renta para 1. Incrementar la tasa del impuesto a la renta empresarial de los contribuyentes domiciliados y reducir la tasa del impuesto a la renta a los dividendos de fuente peruana. Y 2. Modificar la determinación del impuesto a la renta de los contribuyentes domiciliados en lo referente a las rentas del trabajo y rentas de fuente extranjera, manteniendo la deducción de 7 unidades impositivas tributarias. Adicionalmente, la deducción de al menos una UIT en gastos tales como salud, educación, vivienda, servicios profesionales, servicios de agua y saneamiento, energía eléctrica y telefonía, sustentados en comprobantes de pago. 3. Homologar las tasas para contribuyentes no domiciliados por rentas de capital referidas a inmuebles. A.3. Otorgar un tratamiento preferencial a los rendimientos
de instrumentos financieros negociados en mecanismos centralizados de negociación que son regulados y supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores. A.4. Establecer un régimen jurídico tributario especial para las micro y pequeñas empresas, incluyendo tasas progresivas aplicadas a la utilidad o los ingresos a elección de cada contribuyente. No podrá legislarse en materia de declaración y pago del impuesto general a las ventas, IGB, ni modificar el nuevo régimen único simplificado en lo que se refiere a la categoría especial y los tramos 1 y 2 de las tablas del referido sistema en lo referente al importe de la cuota y tramos de ingresos por compras y ventas. A.5. Sincerar la deuda tributaria y otros ingresos administrados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT que se encuentren en litigio en la vía administrativa, judicial o en cobranza coactiva, aplicando un descuento sobre los intereses y las multas de acuerdo al nivel adecuado. Este sinceramiento se aplica solo a las deudas de personas naturales, micro, pequeñas y medianas empresas, MIPE. Adicionalmente, pueden extinguirse las deudas tributarias de personas naturales y MIPYME, menores a una unidad impositiva tributaria, corregir efectos en la normativa tributaria general, Código Tributario, que vienen generando situaciones arbitrarias o de inequidad en contra de los contribuyentes. A.6. Establecer un régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para los contribuyentes domiciliados en el país que declaren y o repatrien e inviertan en el Perú las rentas no declaradas y generadas hasta el 31 de diciembre de 2015. El porcentaje de este impuesto será del 10 al 12% para los que declaren y del 5 al 8% para los que también repatrien e inviertan en el país. Dicha medida no incluye a los contribuyentes con responsabilidad penal ni exime de las normas relativas a la prevención y combate de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o crimen organizado. A.7. Adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, sobre el intercambio de información para fines tributarios, fiscalidad internacional, erosión de bases imponibles, precios de transferencia y combate contra la elusión tributaria, así como perfeccionar el marco normativo referido al secreto bancario y reserva tributaria para combatir la evasión y elusión tributaria y facilitar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales, respetando los derechos, principios y procedimientos previstos en la Constitución Política del Perú. A.8. Perfeccionar la normativa tributaria municipal con la finalidad de mejorar la equidad y eficiencia de los tributos de los gobiernos locales, fortaleciendo, ordenando y facilitando su gestión en los impuestos predial, alcabala, patrimonio vehicular y arbitrios, sin que ello implique el incremento de tributo municipal alguno. A.9. Perfeccionar la regulación y demás aspectos referentes a la cobertura y acceso a los regímenes especiales de devolución del impuesto general a las ventas, orientados a promover y agilizar la inversión en el país. Asimismo, regular para las MIPYME un régimen especial similar. B. Perfeccionar el marco legal del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal y mejorar las capacidades de las direcciones regionales de minería para garantizar un adecuado desarrollo de operaciones mineras a pequeña escala, de manera sostenible y compatible con el medio ambiente y a través de un proceso ordenado y simplificado que cuente con el debido apoyo y seguimiento por parte del Estado. C. Fortalecer el marco legal respecto a la lucha contra la minería ilegal, orientándolo a garantizar el respeto por el medio ambiente. D. Establecer un marco fiscal que afiance el compromiso con la sostenibilidad fiscal, minimice el sesgo procíclico del gasto público a través de variables fiscales monitoreables, públicas y transparentes, impulse la complementariedad entre inversión pública y gasto en mantenimiento, permita la inversión en megaproyectos de infraestructura que impacten en la productividad y alinee las reglas fiscales subnacionales con los objetivos macrofiscales. Las normas dictadas deben ser acordes con la Constitución Política del Estado, quedando excluidas expresamente las materias reservadas a la Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República. E. Reorganizar el sistema de inversión pública, otorgándole una estructura de sistema administrativo efectivamente descentralizado, incorporando a los actores regionales para garantizar la eficiencia y eficacia del proceso de descentralización, con el fin de agilizar e incrementar la calidad de la inversión pública, reestructurar los procesos
del sistema de inversión pública vinculando la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial y priorizando el cierre de brechas de infraestructura, mejorar y simplificar la formulación y evaluación de proyectos, modificando las metodologías y parámetros asociados al nivel de servicios y probar medidas para hacer más eficiente la ejecución de los proyectos. Dichas medidas no deberán restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica. F. Reestructurar la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, con el fin de afianzar su rol y mejorar su eficiencia, así como la calidad y la agilidad de los proyectos de asociaciones público-privadas APP a su cargo, incluyendo modificar la regulación sobre la responsabilidad civil y administrativa de los servidores públicos que intervienen en los procesos de promoción de la inversión privada mediante APP. Facultar a Proinversión a contratar servicios especializados en aseguramiento de calidad de gestión para los procesos de promoción de la inversión privada a su cargo y seguros para la entidad y sus servidores, así como establecer medidas para mejorar la calidad y agilidad de los proyectos de APP y proyectos ejecutados bajo la modalidad de obra por impuestos en los 3 niveles de gobierno, favoreciendo la descentralización. Dichas medidas no deberán restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica. G. Promover, reestructurar y regular el Sistema Nacional de Abastecimiento Público con una visión sistémica e integral, promoviendo una gestión ágil y eficiente de la cadena de abastecimiento en el sector público, determinando los marcos jurídicos específicos que permitan modernizar, automatizar y dinamizar la administración pública a fin de promover un sistema público eficiente en sectores prioritarios y estratégicos para el desarrollo del país, tales como seguridad ciudadana, salud o educación. Modificar el marco normativo del sistema de contrataciones del Estado y reorganizar al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. Dichas medidas no deberán restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica. H. Modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad operativa para llevarlas a cabo, emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas comerciales y prestación de servicios sociales en los 3 niveles de gobierno, incluyendo simplificación administrativa de los procedimientos relativos al patrimonio cultural, dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos, aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas en los 3 niveles de gobierno, autorizar la transferencia de programas sociales mediante decretos supremos y dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano. Y establecer medidas que garanticen el buen y oportuno desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las operaciones para los 18 Juegos Panamericanos y 6º Juegos Panamericanos Lima 2019, incluyendo procedimientos ágiles y transparentes para su rápida e inmediata implementación. Regular mecanismos para la suscripción de convenios de encargo del procedimiento de selección o de administración de recursos a través de organismos internacionales, aprobar medidas para la aceleración de trámites ante los gobiernos locales, obtención de licencias, selección de voluntarios, entre otras acciones necesarias y directamente ligadas al desarrollo de los referidos eventos, y aprobar medidas destinadas a la operatividad en el tiempo, mantenimiento y preservación de la infraestructura desarrollada mediante la presente delegación de facultades, señalando la entidad responsable y las que por su uso deben serlo. Dichas entidades no deberán restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica. J. Flexibilizar el marco legal para facilitar la inversión de bancos en el sistema financiero peruano, garantizando los ahorros del público y cumpliendo el deber del Estado de defender el interés de los consumidores y usuarios y vigilando la libre competencia conforme a los artículos 61, 65 y 87 de la Constitución Política.
A ver, vamos a aclarar un aspecto de técnica legislativa. En este momento la Comisión de Constitución nos acaba de alcanzar el último texto. Y en ese último texto sí tenemos un artículo 1 pequeñito y un artículo segundo con varios incisos que incluye el inciso 1 que ya se leyó, que es legislar en materia de reactivación económica y formalización. Ese artículo 2 sí lo vamos a votar con sus numerales, pero el artículo 1, que es el pequeñito, que también ya se ha leído, vamos a votarlo en forma individual. El artículo 1, quisiera que lo vuelva a leer, señor relator, para quedar claros. El artículo 1 es solamente la parte que se refiere, si no me equivoco, a los tiempos. Ese artículo 1 lo vamos a votar primero. A ver, señor relator. Artículo 1, objeto de la ley. Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de 90 días calendario en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República. Correcto. Con ya marcado asistencia, vamos a proceder a votar el artículo 1. Cierre asistencia. Han consignado su asistencia 118 señores congresistas. Vamos a proceder a votar el artículo 1. Al voto. Chacón, Melgar, Rosas, Ceballos. Bien, lo que está sucediendo en estos momentos es la votación para el objeto de la ley, el artículo 1, que tiene que ver en materia de reactivación económica. Esto, como lo había leído ya el relator anteriormente en el hemiciclo, cierre de votación. La facultad de legislar por el plazo de 90 días calendario en materia de reactivación económica y formalización. Han votado a favor 117 congresistas, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado en primera votación el artículo 1 del texto sustitutorio del proyecto de ley 228 por unanimidad. Vamos a proceder con la misma asistencia. ¿Más? ¿Hay alguno que no esté votando? No hay más. Vamos a proceder a votar el artículo 2, el inciso 1, que es a lo que ha dado lectura el señor relator. No es inciso, es numeral. Numeral 1. Con la misma asistencia, por favor, borrar el tablero. Bien, en estos momentos ahora lo que se va a hacer es votar
el artículo 2, numeral 1, en materia de seguridad ciudadana. Ramírez. Que tiene una serie de ítems que pues el Ejecutivo va a tener que seguir. Lo que se ha hecho en un primer momento es votar por el artículo 1 de este texto sustitutorio de la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización. Cierre de votación. Además de la seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petro Perú S.A. Se ha votado el objeto 1 de 118 congresistas, 117 a favor y 1 en contra. Han votado a favor 99 congresistas, en contra 17, abstenciones 1 por el artículo 2, numeral 1 del proyecto. Ha sido aprobado en primera votación por mayoría. Aprobado. Damos lectura ahora al numeral 2 del artículo 2. Señor relator. Numeral 2, legislar en materia de seguridad ciudadana a fin de, inciso A, establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal, en particular en lo que respecta a la tipificación de nuevos delitos o agravantes, beneficios penitenciarios y acumulación de penas, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, delincuencia común, inseguridad ciudadana y afectaciones a la infraestructura, instalaciones, establecimientos y medios de transporte de hidrocarburos en el país. Asimismo, modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente del delito de feminicidio y sus agravantes, la terminación anticipada y la confesión sincera, y la regulación vigente de los beneficios penitenciarios para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños y adolescentes, independientemente del vínculo de parentesco con los agresores y víctimas de dichos delitos. B. Declarar en emergencia y reestructurar el Sistema Nacional Penitenciario en lo que respecta a su organización, infraestructura y administración, incluyendo revisar el marco normativo para la inversión en infraestructura, administración, tratamiento y seguridad penitenciaria, sin que ello suponga limitar las atribuciones otorgadas al Sistema Nacional de Control por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica, así como reestructurar la política penitenciaria, optimizar los procedimientos de extradición y traslado de condenados y modificar las normas sobre tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal y mecanismos alternativos para el cumplimiento de las penas en general. C. Reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mejorando la articulación multisectorial e intergubernamental y la participación ciudadana, así como la cooperación entre la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales y regionales, sin que ello implique regular sobre materias reservadas a ley orgánica ni afectar las competencias otorgadas a los gobiernos locales y regionales en la Constitución Política del Perú. D. Adoptar medidas de prevención social de la delincuencia y participación ciudadana sin afectar los derechos fundamentales de las personas. E. Modificar la estructura organizacional y funcionamiento del Ministerio del Interior para mejorar la atención y prestación de servicios al ciudadano, así como contribuir a la erradicación de actos de corrupción dentro del sector, perfeccionar el marco normativo de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común, sin que ello implique regular materias reservadas a ley orgánica ni se afecte la autonomía constitucional de las dos últimas instituciones antes mencionadas. F. Dictar normas necesarias para mejorar la política migratoria interna y externa, la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como la regulación de seguridad fronteriza, respetando los derechos de los niños y niñas y adolescentes, y sin que ello implique la expulsión del país de uno o los dos progenitores por infracciones de carácter administrativo. G. Fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, específicamente en lo referido al acceso al secreto bancario y al
secreto bancario y a la reserva tributaria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF Perú, entre paréntesis, contando con autorización judicial del juez penal, aplicando el sistema de recepción y distribución de los centros de distribución general o mesa de partes automatizadas del Poder Judicial. Se excluye la designación de jueces ad hoc y la creación de nuevas especialidades o subespecialidades en la estructura del Poder Judicial. Sin perjuicio del expuesto, se autoriza el establecimiento de los criterios de prelación debidamente reglados respecto de la tramitación de dichas solicitudes en los casos de delitos de corrupción, lavado de activos, financiamiento de terrorismo y terrorismo. Queda prohibido que se regulen materias reservadas a la Ley Orgánica del Poder Judicial o que afecten su autonomía. H. Otorgar mayores facultades a la UIF Perú para que adicionalmente pueda: 1. Compartir información y sobre delitos precedentes de lavado de activos con el Ministerio Público, y 2. Recibir información del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y modificar el régimen de sujetos obligados y de supervisión de sujetos obligados a presentar información a la UIF Perú, salvaguardando el derecho constitucional de dichos sujetos a guardar el secreto profesional, modificar la legislación sobre control transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos financieros negociables al portador, modificar la legislación sobre lucha eficaz sobre el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado, modificar la legislación penal contra el financiamiento del terrorismo, incorporar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas involucradas en actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, crear el registro de beneficiarios finales y fortalecer la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, CONTRALAF. Gracias, señor relator. Marcar asistencia, por favor. Perdón, con la misma asistencia. Con la misma asistencia vamos a pasar al voto sobre el numeral 2 del artículo 2. A votar, por favor. Aramayo, Arimborgo, Chacón, Herrera, Reategui, Castro, Espinosa. Vamos a cerrar la votación. Un ratito. Marisol. Cerrada la votación. Han votado a favor 117 congresistas, 0 en contra, 0 abstención. Por unanimidad ha quedado aprobado el numeral 2 del artículo 2. Ha sido aprobado en primera votación. Con la misma asistencia se va a votar el numeral 3 del artículo 2 al que se va a dar lectura. Numeral 3. Legislar en materia de lucha contra la corrupción a fin de: A.
crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantice el derecho al acceso oportuno y transparente de la información pública, así como la protección de los datos personales, reestructurando y fortaleciendo el marco normativo de la actual Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. B. Aprobar medidas orientadas a la lucha contra la corrupción provenientes de cualquier persona, incluyendo medidas para facilitar la participación de los ciudadanos mediante mecanismos que permitan la oportuna y eficaz recepción de denuncias sobre actos de corrupción, mecanismos para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía, medidas para fortalecer la transparencia en el acceso a cargos públicos, así como medidas para restringir la posibilidad de que las personas condenadas por delitos contra la administración pública trabajen como funcionarios públicos. C. Reestructurar el sistema de defensa jurídica del Estado. Se va a proceder a votar con la misma asistencia. Estamos votando el numeral 3 del artículo 2. Se va a cerrar votación. Cerrada. Han votado a favor 117 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Por unanimidad ha sido aprobado en primera votación el numeral 3 del artículo 2. Siguiente votación, que es el numeral 4 del artículo 2. Señor relator de lectura. Numeral 4. Legislar en materia de agua y saneamiento a fin de: A. Establecer medidas que permitan fortalecer las funciones y actividades del organismo regulador y de las entidades involucradas con la prestación de los servicios de saneamiento, a efectos de fortalecer las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Los propietarios de las empresas deben ser integrados progresivamente a su directorio como fecha máxima a partir del tercer año del proceso de apoyo transitorio, garantizando y promoviendo un efectivo proceso de descentralización en el país. B. Modernizar y fortalecer la gestión de las entidades prestadoras de servicios de agua y saneamiento, la infraestructura y los servicios de saneamiento, así como modificar el marco legal sobre gestión integral de los residuos sólidos bajo un enfoque de sostenibilidad con la finalidad de asegurar su calidad y continuidad. Y C. Promover, facilitar, optimizar, ampliar y agilizar las inversiones públicas en agua y saneamiento y público-privadas en tratamiento de aguas, garantizando la continuidad de las empresas públicas que prestan estos servicios e incluyendo mecanismos con el objetivo de apoyar la ejecución de la política del sector y simplificar la ejecución de proyectos de saneamiento, así como agilizar el procedimiento de expropiación de terrenos para la ejecución de proyectos de saneamiento conforme al artículo 70 de la Constitución Política del Perú. Dichas medidas no deberán restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control, otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica. Gracias, señor relator. Con la misma asistencia procedemos a votar. Al voto.
Congresista Schaeffer. Cierre de votación. Han votado a favor 115 congresistas, 2 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación por mayoría el numeral 4 del artículo 2. Siguiente numeral, señor relator, con la misma asistencia. Numeral 5. Numeral 5. Legislar con el fin de garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de hidrocarburos, para lo cual debe garantizar la operación segura del oleoducto norperuano, creando un marco para lograr una continua operatividad a cargo de Petroperú, con sus propios recursos, contemplando un fortalecimiento institucional de las empresas, sin que ello implique su privatización. Las normas a ser emitidas en el marco de lo dispuesto en la presente ley aseguran el cumplimiento de lo previsto en los artículos 104 y 101, inciso 4, y demás concordantes del texto constitucional y la jurisprudencia que al respecto ha emitido el Tribunal Constitucional. Con la misma asistencia procedemos a votar. Estamos en votación, congresista Dagmer. Con la misma asistencia procedemos a votar. Vuelvo a dar lectura, señor relator. Mientras van marcando, vuelvo a dar lectura. Inciso 5. Legislar con el fin de garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de hidrocarburos, para la cual se debe garantizar la operación segura del oleoducto norperuano, creando un marco para lograr una continua operatividad a cargo de Petroperú, con sus propios recursos, contemplando un fortalecimiento institucional de la empresa, sin que ello implique su privatización. Las normas a ser emitidas en el marco de lo dispuesto en la presente ley aseguran el cumplimiento de lo previsto en los artículos 104 y 101, inciso 4, y demás concordantes con el texto constitucional y la jurisprudencia que al respecto ha emitido el Tribunal Constitucional. A ver si pueden votar los congresistas que todavía ven su nombre en blanco. Cierre de votación. Han votado a favor 117 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Por unanimidad ha sido aprobado el numeral 5 del artículo 2 y con él la totalidad del texto sustitutorio, siendo las 8:20 de la noche. En primera votación. La palabra, señor Miguel Torres, presidente de la comisión. El presidente de la comisión pide la palabra. Señora presidenta, agradeciendo por la votación a todos los colegas y considerando la amplia mayoría y teniendo en consideración la manera urgente de las normas que son necesarias para reactivar la economía, luchar contra la informalidad, contra la corrupción y contra la inseguridad ciudadana, así como para garantizar el acceso de agua potable y saneamiento y reorganizar Petroperú, solicito se ponga en consideración de todos los señores congresistas la exoneración de la segunda votación de este dictamen. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de segunda votación en bloque. Al voto. Señores parlamentarios, les ruego permanecer todavía en sus escaños.
Se va a cerrar la votación. Andrade, Uchuñagua. Cierre de votación. Han votado a favor 117 congresistas, en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobado por unanimidad la segunda votación, la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 228. Señores congresistas, la jornada de hoy nos da la enorme satisfacción del deber cumplido. Hoy el Parlamento ha otorgado facultades legislativas al Poder Ejecutivo luego de 20 días de un saludable trabajo, un debate democrático. Por eso se agradece a todos los señores congresistas, a los presidentes de las diferentes comisiones que han tenido a su cargo el dar informes, a los que constituyen la Comisión sobre todo de Constitución y Reglamento, que no han escatimado los días sábado y domingo, así como a todo su equipo personal que han laborado en este trabajo. El Congreso ha actuado con madurez y responsabilidad. Hemos debatido como un par con el Poder Ejecutivo, sin prisas, sin pausas y con el ánimo de buscar lo mejor para el país. Actuamos al margen de los apuros de quienes nos solicitaban decidir sin mayor reflexión y análisis, porque nuestro deber es pedir explicaciones, cautelar los derechos de los ciudadanos y afinar las propuestas presentadas. Cumplimos y honramos nuestra palabra de representar a nuestros electores en todo el país, quienes nos encargaron velar escrupulosamente por sus derechos. Nuevamente hemos dado muestras de tolerancia, serenidad, responsabilidad y gracias y felicitar por el trabajo desarrollado. Gracias a todos ustedes por el debate democrático y responsables, sobre todo aquellos quienes han tenido sesiones extraordinarias y sabemos que inclusive hemos postergado la semana de representación. Esta es la manera que queremos seguir debatiendo para demostrar que el equilibrio de poderes sí se puede dar en una forma amplia y democrática. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo actuado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias por esta jornada.